Hola chicos, el día de hoy vamos a estar viendo la conversión de número fraccionario a número decimal y después nos vamos a ir de número decimal a número fraccionario. Entonces, empezamos. Ok, en esta situación yo tengo anotadas aquí unos 4 ejemplos de fracciones que vamos a estar pasando a número decimal. Entonces, bueno, para pasar una fracción a decimal siempre va a ser con una división, siempre va a ser mediante la división. Recordando que ya tenían la clasificación de las fracciones, entonces vamos a ir recordando cada una de ellas y vamos a irlas transformando a número decimal, ¿sale? Me paso de este lado para explicarles bien. Vamos a la siguiente situación. Si todas van a ser con división, entonces coloco mis galeras. Lo primero que voy a hacer es colocar mis galeras, ¿sale? Y ya nada más ahorita hacemos los ajustes con los números y las operaciones. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Siempre el numerador es el que va a ir adentro de la galera. El numerador siempre va a ir adentro de la galera. Entonces, mi numerador aquí va a ser el 4. Por lo tanto, el 4 va dentro de la galera y el 5 va a ir afuera. ¿Sale? El 1 va a ir adentro de la galera y el 3 va a ir afuera. El 3 va dentro de la galera y el 10 va a ir afuera. El 7 va dentro de la galera y el 4 va a ir afuera. Entonces, así es como voy a ir a transformar de fracción a decimal. Antes de avanzar con las operaciones, regreso a esta parte de aquí. La primera fracción es una fracción propia. ¿Por qué es propia? Porque mi numerador va a ser menor que mi denominador. Segunda fracción sigue siendo una fracción propia, pero también se le conoce como fracción unitaria, ya que el numerador es 1 y el denominador puede ser cualquier número. Siempre y cuando el numerador sea 1, recuerden que es fracción unitaria. La siguiente sigue siendo fracción propia, pero en este caso, como el denominador es 10, ahora es una fracción propia, pero decimal. Y la última ya no es una fracción propia, ya que mi numerador va a ser mayor que el denominador. Al ser mayor el numerador, esta fracción se convierte en fracción impropia. Y esta fracción impropia puede pasarse a fracción mixta. Recuerden que siempre va a ser una fracción mixta aquella que tiene una parte numérica y la parte fraccionaria. Entonces, bueno, en este sentido tenemos que entender que estas primeras tres van a ser menores a 1, van a estar entre el 0 y la unidad ya que son propias. Las fracciones impropias van a ser más grandes a la unidad, que sería este caso. Entonces, bien, vamos a empezar. Aquí. 5 no cabe en 4, entonces voy a empezar colocando mi 0 y mi punto. Este punto me va a dar acceso a mi primer 0. Entonces 5, ¿por qué número? Para que me dé 4, 5 por 8. Son 40 cerrados, entonces aquí me queda 0 en residuo. Por lo tanto, la conversión de 4/5 a decimal sería 0.8. Siguiente conversión, 1/3. Ya tengo el acomodo, entonces voy a hacer lo mismo. 3 no cabe en 1, por lo tanto coloco un 0 y un punto decimal. Este punto me da acceso a mi primer 0 abajo. Entonces 3, ¿por qué número? Para que me dé 10. 3 por 3. 3 por 3 son 9, para 10 va a ser 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar otro 0. Ya no es necesario que vuelva a colocar un punto, solamente lo bajo. Entonces 3 por 3 y me va a volver a sobrar 1. En este caso, este número de aquí va a ser progresivo. Si se dan cuenta, siempre le voy a colocar un 3 aquí y siempre me va a ir sobrando un 1. Al ser progresivo, lo que tengo que hacer es colocarle justamente ese símbolo, que es una rayita arriba del número o de las cifras que se repiten. En este caso es el primer 3. Este 3 es el que se va a estar repitiendo, entonces ya no es necesario tener el otro, ¿sale? Y así se anota tal cual, 0.3 progresivo. Este va a ser el resultado de transformar 1/3 a decimal. En la siguiente fracción, que sería 3 décimos, la vamos a hacer. Entonces, 10 no cabe en 3, por lo tanto, coloco mi 0, mi punto y agrego mi primer 0. Entonces, 10 por 3 son 30 y me queda justo.
Por lo tanto, la conversión de 3 décimos a decimal tenemos que sería 0.3. Ahora, tengo aquí unos resultados muy parecidos, que sería 0.3 y 0.3. ¿Cuál es la diferencia entre un tercio y 3 décimos? El progresivo, que se le anota a 0.3. Si ustedes no le anotan el progresivo, si ustedes lo dejan así, estaríamos teniendo un error, porque entonces no me están sacando el resultado de un tercio, sino el resultado de 3 décimos. Es necesario que le coloquen el progresivo para saber que ese número se va a seguir repitiendo de manera infinita. Entonces, bueno, vámonos con la última parte, que sería la conversión de 7/4 a número decimal. En esta situación, 4 ya cabe en 7, por lo tanto vamos a hacer la operación. 4 por 2 son 8, se pasa por 1, no me sirve, me voy a quedar con el 1. 4 por 1 son 4, para 7 son 3. 4 ya no cabe en 3, por lo tanto ya voy a hacer uso de mi punto decimal y voy a agregar mi primer 0. 4, ¿por qué número para 30? 8 por 4 son 32, se pasa por 2, no me sirve, me voy a quedar con el 7. 4 por 7 son 28, para 30 me hacen falta 2, entonces los anoto como residuo. Y como 4 no cabe en 2, lo que voy a hacer es agregar un 0, ya que tengo mi punto decimal. 4, ¿por qué número para 20? En este caso sería el 5. 5 por 4 son 20, para 20 sería 0. Entonces, el resultado de transformar 7/4 a decimal tendría que ser 1.75. Y de esta manera estamos transformando 3 fracciones propias y una fracción impropia a números decimales, a sus correspondientes decimales. Ok, en los ejemplos anteriores me hizo falta un ejemplo de fracción mixta, entonces esa es la que vamos a estar viendo ahorita y después nos vamos con lo siguiente. Entonces mi fracción mixta aquí va a estar representada por un entero 2/3, ¿sale? Fracción mixta porque tengo una parte entera y una parte fraccionaria. Aquí hay dos opciones con las cuales se pueden estar identificando, ya sea que encuentren una u otra en libros o en alguna fuente de consulta, y es que esta la pasen primero a mixta. Vamos a ver la situación aquí, ¿sale? Si yo la paso a mixta, recordando que es 3 por 1, voy a multiplicar el de abajo por mi entero y le voy a sumar el numerador. 3 por 1 son 3, más 2 son 5 y conservo mi denominador, que en este caso sería 3. Esta es mi fracción mixta y esa fracción mixta la voy a pasar ahora sí a decimal. Entonces, ya teniendo esto, vuelvo a hacer mi planteamiento de mi división, considerando que adentro de la galera tiene que ir mi numerador, que es el 5, y afuera de la galera tiene que ir mi denominador, que en este caso es 3. Entonces, ya teniendo la división planteada, la voy a resolver. 3 por qué número para que me dé 5. 3 por 2 son 6, se pasa por 1, no me sirve, entonces me voy a quedar con el 1. 3 por 1 son 3, para 5 son 2, punto decimal y agrego mi primer 0. 3 por qué número para que me dé 20. 7 por 3 son 21, se pasa por 1, no me sirve, me quedo con el 6. 3 por 6 son 18, para 20 son 2. Entonces, en esta situación yo voy a volver a agregar mi 0. Y si se dan cuenta, vuelve a salirme 6 y me va a volver a sobrar un 2. Entonces, en este caso, volvemos a hacer uso de mi progresivo, que sería la línea que tengo que colocar arriba del número que se repite. En este caso es mi 6. Entonces, la conversión de un entero 2/3 o de 5/3 sería 1.6 progresivo. Ese progresivo me indica que el 6 se va a estar repitiendo constantemente. Esta es una forma. La otra forma es
La otra forma, disculpen, es que está viniendo por aquí. La otra forma es tomar netamente esto y no hacerle caso al 1, sino que trabajar con 2/3. Entonces, la voy a hacer de este lado, que tendríamos un entero, 2/3, pero al único que le voy a estar haciendo trabajos, por así decirlo, es a 2/3. Un entero lo voy a dejar tal cual está. Entonces, 2/3 lo voy a pasar a decimal. Al pasar 2/3 a decimal, vuelvo a plantear mi división. El 2, como es el numerador, va dentro de la galera, y el 3, como es el denominador, va a ir afuera. 3 no cabe en 2, por lo tanto voy a colocar mi 0 y un punto decimal. Colocando el punto decimal, aquí ya tengo acceso a mi primer 0. 3, ¿por qué número? Para que me dé 20. 3 por 6, son 18. Entonces me van a sobrar 2. Tengo que agregar mi siguiente 0. Si se dan cuenta, se vuelve a repetir el mismo proceso que teníamos ya aquí. Por lo tanto, ya nada más hago uso de mi progresivo. Ahora, ¿qué es lo que va a proceder? Recuerden que yo tenía un número que no tomé, que es mi entero. Como yo no tomé el entero, lo único que voy a hacer es sumarlo. Entonces, aquí ya para obtener mi resultado final, lo único que tendría que hacer es sumar este resultado al entero que yo ya tenía previo. Que en este caso tendría que ser 1 más 0.6. Planteo la suma aquí por si alguien tiene alguna duda. El 1, recuerden, bueno, aquí no tiene el punto decimal planteado, pero recuerden que el 1 es entero, entonces yo lo coloco con los enteros. En estos dos casos, aquí sí hay punto decimal y el entero es el 0. A pesar de que no tiene valor, el entero es el 0. Por lo tanto, el 0 se coloca abajo del 1, coloco mi punto decimal y el 6. Entonces, si ustedes quieren que se vea más estética la suma, puedo colocar punto 0 y hago mi suma. 0 más 6 son 6, mi punto decimal, y aquí bajo el 1. Ahora, ojo, este es 6 progresivo y aquí le coloco el progresivo. Entonces voy a colocar mi resultado final y tendría que ser 1.6 progresivo. Que al final de cuentas, un método u otro método les va a dar el mismo resultado, 1.6 progresivo o 1.6 progresivo. El método no importa, el resultado es el mismo. Con el método que se acomoden, ya sea dejando de lado los enteros y trabajando parte fraccionaria o trabajando en fracción mixta, como ustedes quieran, les va a dar exactamente lo mismo. Nada más que en este segundo método sí es muy importante que no se me vayan a confundir, porque hay quienes todavía me suman el 6 con el 1, entonces en esa situación sí tendrían algunos errores, ¿sale? Aquí les vuelvo a marcar porque yo borré, me parece, ese son 6, y esa sería la forma en cómo transformamos una fracción mixta a número decimal, ¿sale? Entonces, vamos a pasar ahora a ver lo que sería la conversión de decimales a fraccionarios. Borro esto y les veo en un ratito. Ok, previamente estuvimos viendo cómo convertir de fracción a decimal y en el caso de las impropias y mixtas, de de fracción a su correspondiente. En este caso nos vamos a ir de número a fracción, es decir, voy a tener el decimal o los números que quiero transformar a números fraccionarios. Vamos a estar viendo 3 situaciones, que sería cuando el número es 0 punto y algo, es decir, entre 0 y 1, que serían los correspondientes a las fracciones propias, aquellos que ya tienen algún número entero, punto y la parte decimal, los correspondientes a fracciones impropias o mixtas, impropias y mixtas, y aquellos números que son progresivos. Entonces, bueno, vamos a empezar con los correspondientes a fracciones propias, que en este caso voy a hacer 3 ejemplos, lo que sería 0.5, 0.25 y 0.30.
432. Estos tres ejemplos los voy a estar transformando a fraccionario. Ahora, ¿cómo voy a hacer esta transformación a fraccionario? Lo que yo me voy a estar fijando es del punto decimal, lo voy a estar recorriendo para tener entero. Y las veces que yo tenga entero van a ser los ceros que le voy a agregar a mi denominador, considerando que el denominador va a ser el 1. Entonces, vamos a hacer el ejemplo para que no nos perdamos. Ok, ahora sí, coloco mi fracción, mi signo de la fracción, mi signo de fracción y mi signo de fracción. Les comentaba que necesito que este de aquí sea un entero, entonces al hacerlo entero tengo que pasar ese punto a su final. Entonces esto me va a quedar como 5, que va a ser mi nuevo numerador, y lo recorrí una vez, por lo tanto yo les decía, en denominador voy a colocar al 1, pero le voy a agregar los ceros que yo haya recorrido en lugares. Si yo recorrí un lugar, le agrego un 0. Si recorrí 2 lugares, le agrego 2 ceros. 3 lugares, 3 ceros, así cuantos ceros sea necesario. Esta prácticamente ya es mi fracción. Voy a hacer la siguiente transformación, se hace exactamente de la misma manera. Yo tengo aquí 0.25. Necesito que este 0.25 sea número entero, por lo tanto voy a recorrer 1 y 2. Voy a anotar el 25 como mi nuevo numerador, el denominador quedamos que era el 1 y agrego los ceros correspondientes, que en este caso son 2. Ya teniendo esto, me voy con la última, que es 0.432. Hago exactamente lo mismo, voy a convertirlo en número entero, por lo tanto recorro 3 lugares para que quede mi punto al final y anoto aquí 432 y el 1. Pero en este caso voy a tener 3 ceros, 1, 2 y 3 ceros. Y ahí yo ya tengo las conversiones de mis fracciones, de mis números a mis fracciones. Pero esto no lo puedo, bueno, sí lo puedo dejar así, ya lo puedo trabajar así, pero el hecho de trabajar a veces con números o fracciones con varios números es de que se me va a complicar un poco. Lo que tengo que hacer es simplificar, hacerlas lo más sencillas posible. ¿Cómo voy a simplificar? Dividiendo. Voy a dividir el numerador entre el mismo número que tenga que dividir el denominador. Siempre va a ser entre el mismo número. En este caso, como tengo 5 y 10, ambos se pueden dividir entre 5. 10 se puede dividir entre 2, sí. Pero 5 no se puede dividir entre 2 de manera exacta. Aquí son divisiones exactas. Entonces no voy a usar el 2, el 3 tampoco. Por lo tanto voy a usar aquí el 5. 5 entre 5 y 10 entre 5. Al hacer esta división yo tengo que 5 entre 5 me va a dar 1 y 10 entre 5 me va a dar 2. Por lo tanto 0.5 es igual a 1/2. ¿Sale? Esta ya sería mi fracción, la reducida. Entonces voy a la siguiente situación. Antes de pasar con mi ejemplo 2, tengo que hacer hincapié en esta parte. Estas dos fracciones entre sí son fracciones equivalentes, porque valen exactamente lo mismo. Las dos valen 0.5 en decimal. Pero, si se dan cuenta, están escritas de manera diferente. Una fracción equivalente es aquella que tiene en esencia el mismo valor, pero se escribe de manera diferente. ¿Por qué se escribe de manera diferente? Porque la reducción, la parte más sencilla de la fracción, ya sea que, bueno, es multiplicada por algún otro número, los dos términos. Ejemplo, en este caso, mi numerador que es 1 y el denominador que es 2, ambos fueron multiplicados por 5 para yo obtener 5 décimos. Si ambos yo los multiplicara por 3, lo que tendría aquí sería 3 sextos. Y 3 sextos sigue siendo una fracción equivalente.
¿sale? 3/6 sigue siendo una fracción equivalente a 1/2 o a 5/10. Y de 3/6 yo también puedo decir que puede ser 4/8, 10/20 y así sucesivamente. Aquí, ¿cuál es la situación? Recuerden que el base, o mi base en este caso, lo estoy multiplicando por números diferentes en cada uno de mis ejemplos y son fracciones equivalentes, ¿sale? ¿A quién? Son equivalentes a 1/2. Todas valen lo mismo. Están escritas de diferente manera, pero valen lo mismo. En esta otra parte de aquí, como ambos terminan en, uno termina en 5 y el otro termina en 0, ambos son divisibles entre 5. Voy a hacer las divisiones correspondientes. Marco aquí la división, 25 entre 5 y 100 entre 5. 25 entre 5 son 5 y 100 entre 5 son 20. Entonces yo ya tengo esto y esto sigue siendo divisible entre 5. Vuelvo a hacer mi división entre 5 y entre 5. 5 entre 5 son 1 y 20 entre 5 son 4. Mi fracción reducida, la más pequeñita de todo esto, es 1/4. 1/4 es equivalente a 0.25. Entonces, yo ya que lo tengo, ¿puedo sacar fracciones equivalentes? Sí, ya sea multiplicando o en este caso que empecé a dividir. Recuerden, la equivalente es aquella fracción que se escribe de manera diferente, pero que vale lo mismo o en esencia tiene el mismo valor. Entonces, bueno, esta ya está. Nos vamos con esta de aquí, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? En este caso, este termina en 0, pero el de arriba no termina en 5, por lo tanto no puedo dividir entre 5 ya que no me va a dar número exacto. Voy a dividir en este caso entre 2. Voy a marcar aquí la división. Y 432 entre 2 me va a dar a 2, 1 y 6, si no me equivoco. Y esto, al sacar el correspondiente, va a ser de 500, ¿sale? Ahora, eso mismo lo voy a dividir entre 2. Lo voy a seguir dividiendo entre 2. Que sería igual a 18 y en este caso sería 250, ¿sale? Ese lo puedo seguir dividiendo entre 2, por lo tanto voy a seguir haciendo mi división. 18 entre 2 son 9 y 250 entre 2 sería 1 y 5, 2, 125, ¿sale? Sería 125. Entonces, yo aquí ya no puedo seguir dividiendo entre 2 porque 9 ya no es múltiplo de 2. Ya no lo puedo hacer entre 3 porque el de abajo no es múltiplo de 3 o no me va a salir exacta la división si yo lo hago entre 3. Y no lo puedo hacer entre 5 porque el de arriba no es 0 y no es 5. Por lo tanto, mi fracción reducida sería 9 sobre 125. Entonces, esta de aquí ya es la mínima. Todas estas son equivalentes y todas estas en conjunto valen 0.432, ¿sale? Estas son las fracciones que son fracciones propias. Si se dan cuenta, todas son propias. Las primeras dos son propias y aparte de ser propias son
unitarias y la siguiente sigue siendo fracción propia, ¿sale? Porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, chicos, esa es la forma en cómo se pasa un número a fracción. Vamos ahora con el siguiente ejemplo, que sería el ejemplo de aquellos números que son mayores a la unidad, es decir, fracciones impropias o fracciones mixtas. Como se podrán dar cuenta, ahorita nos corresponde hacer la conversión de estos números a fraccionarios. Ahora, es importante destacar que estos números son mayor a la unidad, por lo tanto, la fracción correspondiente tiene que ser una fracción impropia. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Para esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En estos casos, lo que yo voy a hacer es dejar en pausa mi entero y voy a trabajar ahorita solo con mi parte decimal. Por lo tanto, el 1 lo dejo ahí y voy a estar trabajando con 0.2. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento que yo ya había hecho previo. Coloco mi línea de fracción, transformo ese punto 2 en entero, que me va a dar un 2, y aquí por lo tanto es un 1 como denominador y agrego un 0. Entonces esa fracción yo ya la puedo trabajar así, pero la voy a reducir, ¿sale? La voy a reducir entre 2 y entre 2. Entonces al reducir mi fracción tengo un quinto. Entonces, esta ya es mi fracción reducida, pero sin embargo, un quinto es una fracción propia. Como yo les decía al principio, números más grandes que la unidad son fracciones impropias. Entonces, ahorita les dije que dejábamos en pausa este 1. Entonces, aquí es donde va a entrar este 1. Este 1, este 1 lo voy a colocar aquí como un entero y mi parte fraccionaria, un entero, un quinto. Y este de aquí es una fracción mixta. Pero supongamos que en algún examen no te piden una fracción mixta, te piden una fracción impropia. Ah, bueno, yo ya teniendo la fracción mixta, puedo transformar la mixta a impropia. ¿Cómo? Multiplicando 5 por 1 y sumándole el numerador, perdón. 5 por 1 son 5, más 1 son 6. Por lo tanto, mi numerador va a ser 6, conservando el 5, ¿sale? Mi número 1.2 es igual a un entero, un quinto o 6 quintos. Estas dos son lo mismo, es una mixta, una impropia y estas dos son equivalentes. Entonces, ya teniendo clara esta parte de aquí, vamos a hacer este otro ejercicio. Repito, la parte entera la voy a dejar en pausa, no la voy a tocar todavía, por lo tanto voy a estar trabajando con 0.78. Una vez que yo tenga el 0.78, coloco ya mi línea de fracción y voy a convertir el punto 78 en enteros. Por lo tanto voy a tener 78 enteros, mi denominador va a ser el 1 y voy a agregar 2 ceros. Una vez yo teniendo esto, voy a proceder a hacer mis divisiones para obtener mis fracciones equivalentes. Entonces 78 entre 2 y 100 entre 2. Al dividir 78 entre 2 vamos a tener 39 y 100 entre 2 vamos a tener 50. Una vez teniendo esta fracción yo ya no puedo seguir dividiendo, entonces ya la voy a dejar ahí. ¿Por qué ya no puedo seguir dividiendo? Porque el de arriba no es 5, entonces el 5 no me funciona. El 3 sí divide al 39, pero no divide de manera exacta al 50, entonces tampoco me sirve. Y el 2 divide de manera exacta al 50, pero no al 39, entonces por más que le busque, no voy a tener un número que me divida a los dos de manera justa, entonces yo ahí ya le voy a detener. Por lo tanto, me corresponde ahora armar mi fracción mixta y posteriormente determinar mi fracción impropia. Mi fracción mixta va a tener como entero a este 2. Recuerden que ese 2 lo habíamos dejado en pausa, entonces voy a colocar mi número entero aquí, que sería un 2. Mi número fraccionario, que es 39 sobre 50. Y para sacar la parte impropia serían 100...
39 sobre 50. ¿Sale? Repito, mi número es 2.78. Mi fracción mixta es 2 enteros 39 cincuentavos. Y mi fracción impropia es 139 sobre 50. Lo mismo pasa de este lado y eso va a seguir sucediendo con cualquier número que yo tenga. Ojo, siempre y cuando sean finitos. Si los números son infinitos, es decir, que mi división sigue, yo no lo puedo transformar a a número fraccionario. Siempre que mis decimales sean distintos e infinitos, no lo puedo pasar a fraccionario. La única condición para yo poder pasar un número infinito a fraccionario es de que sea progresivo, y ese es el siguiente ejemplo. Entonces permítanme, borro esto y nos vamos con el último ejemplo. Este sería el último tipo de ejemplos que tendríamos que considerar, que son aquellos números que son infinitos pero son progresivos. Repito, los números que son infinitos pero no son progresivos no los puedo pasar a número fraccionario, tienen que ser forzosamente progresivos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver aquellos que son progresivos menores a 1 y progresivos mayores a 1. Entonces, vámonos con el fraccionario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer exactamente el mismo proceso. Voy a colocar mi división, voy a transformar este número a entero, que en este caso sería 3, y normalmente aquí colocaba un 1, y dependiendo de los lugares que yo avanzara, colocaba los ceros. Pero en esta situación yo no voy a colocar el 1, ¿sí? Y tampoco voy a llenar con ceros. Lo que voy a hacer es lo siguiente: y una vez que yo ya coloqué mi entero, voy a ver los espacios que recorrí. En este caso recorrí 1, por lo tanto voy a colocar aquí un 9, ¿sale? Ya no voy a colocar el 10, va a ser un 9. Entonces, esta fracción ya la puedo yo trabajar, pero necesito que sea la más chiquita, la más reducida. Por lo tanto, aquí al 3 lo voy a dividir y el 9 lo voy a dividir, ambos entre el mismo número. 3 entre 2 no se puede, entonces voy a usar aquí al 3 y a 3. Al hacer esta división me va a quedar un tercio. Esta fracción ya es el resultado o es el número de 0.33333 en fraccionario, ¿sale? Voy a hacer lo mismo de este lado. Recordando, voy a convertir a 0.25 en entero, voy a pasar 2 veces. Entonces me va a quedar como 25, y en este caso voy a colocar 2 nueves, ya que aquí recorrí 2 veces, va a ser 9 y 9. Yo al tener esta fracción tengo que reducir, pero cabe destacar que como el 9 pues no es 0, entonces no se puede dividir entre 5. Y 25 no se puede dividir entre 3 de manera justa, entonces esta fracción es la mínima. Ya no puedo seguir reduciendo, entonces esta fracción se va a quedar así y tendría que trabajarla de esta manera. Si nos damos cuenta, estos dos, repito, son fracciones propias. La primera parte de ser fracción propia es una fracción unitaria. Vámonos con estas dos. Estas dos son mayores a la unidad, por lo tanto deberían de darnos fracciones impropias o fracciones mixtas. En esta situación, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hace rato, voy a dejar pendiente al 1 y voy a trabajar nada más con el 6. Por lo tanto, es como si yo tuviera aquí 0.6666666, pero voy a colocar 0.6 progresivo. Voy a pasar este 6 progresivo a entero y me va a quedar 6 entre 9. ¿Bien? 6 entre 9, sí puedo reducirlo, lo voy a reducir y sería entre 3. Puedo dividir 6 entre 2, sí, de manera justa, pero no 9. Por lo tanto, lo voy a dividir entre 3. 6 entre 3 me va a dar 2 y 9 entre 3 me va a dar 3. ¿Sale? Teniendo esta fracción, yo ya no puedo seguir reduciendo, entonces ya la voy a dejar así. Más sin embargo, esta es una fracción propia.
Como yo necesito una fracción mixta y, una fracción impropia y aparte había dejado este 1 pendiente, voy a retomar este 1 que había dejado pendiente y voy a armar mi fracción final. Entonces, aquí voy a obtener una fracción mixta y una fracción impropia. ¿Sale? En mi fracción mixta voy a retomar este 1 y lo voy a escribir tal cual lo tengo. Y mi parte fraccionaria debería de ser 2/3. Ahora, ¿cómo voy a obtener mi parte impropia? 3 por 1 son 3 y 2 son 5. Y agrego mi denominador que sería 3. ¿Sale? Ese proceso, recuerden, ya lo tenemos y nada más es cuestión de repasarlo. Vámonos con esta otra parte. El procedimiento es exactamente el mismo. Voy a dejar pendiente al 2 y voy a trabajar con 36. Por lo tanto, es como si yo tuviera 0.36 progresivo. El progresivo va sobre todo el número que se repite. Lo mismo aquí, perdón. El progresivo va sobre todo el número que se repite. Entonces, 36 progresivo. Voy a ver cuántos números tengo que recorrer. Son 2. Entonces, tendría que ser 36 entre 99. Recuerden que los 9 son cuántos números yo avanzo, cuántos 9 yo coloco. Entonces, en esta parte de aquí, repito, no puedo dividir entre 2, lo voy a hacer entre 3. Al yo hacerlo entre 3 me va a quedar un 12avo y un 12avo y 33. Ese mismo lo puedo seguir dividiendo entre 3. Al hacer esa división voy a obtener 4 onceavos. Pero 4 onceavos es fracción propia. ¿Por qué? Porque yo todavía no considero este 2 que había dejado pendiente. Por lo tanto, al armar mi fracción mixta tengo 2 enteros, 4 onceavos, que es lo que aquí encontré. Y esta, si yo no la quiero en fracción mixta, la quiero en fracción impropia, la puedo convertir. ¿Cómo? 11 por 2 son 22, más 4 son 26 entre 11. ¿Sale? Esa sería mi fracción impropia, mi fracción mixta, correspondientes a 2 enteros con 36 unidades en decimales y 1.6. Mis fracciones correspondientes a estos números son estas que ya tengo marcadas aquí. Entonces, esa sería la forma en cómo yo transformo de fraccionario a decimal y de números a fraccionarios. ¿Sale? Hay que considerar cada una de las partes, no se me vayan a equivocar, chicos. Recuerden, una vez que yo lo dejo suspendido, no es de que ya lo voy a dejar ahí y ya no lo vuelvo a tomar, sino que al final lo voy a retomar para colocar el número entero de la fracción mixta. Ya sea que se coloque en mixta o que la propia pregunta te lo especifique como impropia, ya nada más sería cuestión de convertir. Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias.